Así que sean bienvenidos todos a lo que es la primera clase oficial del Bootcamp, ¿sí?, de Nexo TRD 2026. Hoy en la clase número 1 del Bootcamp vamos a estar hablando un poco de lo que es la estructura de mercado y sus fundamentos, ¿sí? En esta clase número 1 vamos a tener en cuenta y vamos a repasar todo lo que es la tendencia, los tipos de tendencia, qué es un BOS, qué es un choch, qué es una manipulación o un sweep y la mentalidad institucional, ¿sí? Vamos a tener en cuenta todos estos parámetros para yo poder explicarles cómo desenvolverse y cómo analizar correctamente el mercado. Bien, debemos tener en cuenta que el mercado se mueve a través de fractales, ¿sí?, a través de su estructura. Dentro del mercado, cuando nosotros iniciamos a analizar cualquier tipo de activo, vamos a tener en cuenta que podemos identificar tres tipos de estructuras principales. Bien, una estructura de tendencia alcista, una estructura de tendencia bajista y una estructura de acumulación o rango. Bien, ¿qué sucede? Para poder identificar una tendencia alcista, nosotros lo vamos a ver explayado en el mercado, en nuestros gráficos. ¿Y cómo lo podemos identificar? Una tendencia alcista, como lo remarqué acá, se puede identificar debido a que se caracteriza por generar altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. Es decir, que en una tendencia alcista nosotros debemos identificar que los altos sean siempre más altos que el anterior. Fíjense que este alto es más alto que este alto es más alto que este y este alto es más alto que este. Lo mismo con los bajos. Fíjense que este bajo es más alto que este bajo es más alto que este y este bajo es más alto que este. De esta forma nosotros podemos identificar lo que es una tendencia alcista. Cuando nos encontramos dentro de una tendencia alcista, significa que el poder comprador, sí, el volumen comprador es superior al volumen vendedor. Es decir, que los compradores están predominando por encima de las ventas. ¿Se entiende? De esta forma nosotros en cualquier gráfico, en cualquier activo, vamos a aprender a identificar una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque se caracteriza de generar altos cada vez más altos. Bien, esto es una tendencia alcista. Ahora lo vamos a profundizar. Pasamos a lo que es una tendencia bajista. La tendencia bajista es contrario a lo que es la tendencia alcista. En la tendencia bajista nosotros vamos a poder identificarlo dentro del mercado debido a que se caracteriza por generar bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos. Como podrán ver, este bajo es más bajo que este bajo es más bajo que este y este bajo es más bajo que este. Lo mismo con los altos. Este alto es más bajo que este y este alto es más bajo que este. Cuando nos encontramos dentro de una tendencia bajista, significa que el poder de los vendedores predomina por encima del poder de los compradores, ¿sí? Es diferente a la tendencia alcista. En una tendencia bajista los vendedores son superiores al nivel de comprador. Por eso vemos al precio caer con fuerza, porque el nivel de los vendedores es superior. Ya lo vamos a repasar a mayor profundidad. Ahora, cuando nos encontramos en una acumulación o en un rango, significa que el precio se encuentra en un punto de indecisión, ¿sí? Un punto en el cual la negociación está indecisa, ¿sí? En donde los compradores y los vendedores no pueden ganar, ninguno de los dos. Y el precio se mantiene lateralizado, se mantiene dentro de un rango. Y lo podemos identificar porque el precio no es capaz de generarte altos cada vez más altos o bajos cada vez más bajos, ¿sí? Fíjense que el precio se encuentra siempre dentro de una acumulación. Pueden marcarlo con un rectángulo siempre en el gráfico o con líneas de tendencia para aprender a identificar que el precio no te está generando altos cada vez más altos, ¿sí? Eso por un lado. Cuando nos encontramos dentro de la acumulación, lo recomendable es no operar ahí, ¿sí? Esperar a que el precio salga, ya sea hacia el alza o salga hacia la baja. Y en base a eso vamos a ir verificando cómo nos genera nuevamente nuestros fractales, nuestra tendencia hacia alcista o bajista, ¿sí? Pero lo que es un rango, lo que es una acumulación, nosotros lo vamos a identificar de esta forma.
debido a que el precio no es capaz de generar un alto más alto y tampoco es capaz de generar un bajo más bajo. Bien, ¿se entiende? Ok, esto enfocándonos en lo que es lo principal, la tendencia y los tipos de tendencia. En este caso lo vamos a encontrar con tres tendencias principales: la tendencia alcista, tendencia bajista y lo que es la acumulación o rango. Bien, eso sería el punto número 1, el cual ustedes tienen que repasarlo, por más que sea básico, por más que ustedes vean que son simples líneas, es algo que les va a ayudar a analizar correctamente un gráfico, a verificar correctamente la dirección del precio, y es algo que se repite siempre en cualquier tipo de activo: tendencia alcista, tendencia bajista y acumulación. Bien, ahora, eso fue el punto 1. Ahora vamos a pasar al punto número 2. El BOS. ¿Qué es el BOS? Bien, nosotros, para poder identificar lo que es el BOS, primero tenemos que saber qué significa, ¿sí? ¿A qué hace referencia la palabra BOS? El BOS, básicamente, es la continuación de la tendencia. Es decir, si nosotros ahora mismo nos encontramos en una tendencia alcista, como les había comentado, la tendencia alcista se caracteriza por generar altos cada vez más altos y bajos cada vez más bajos. Bien, esto es una tendencia alcista. Ahora, nosotros, para identificar lo que es el BOS, como les había dicho, es la continuación de la tendencia, ya sea alcista o ya sea una tendencia bajista. ¿Sí? Que la tendencia bajista, como le comenté, se caracteriza por generar bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos. Bien, es diferente a la tendencia alcista. Bien, ahora, el BOS, ¿dónde lo marcaríamos nosotros? ¿Cómo lo identificaríamos? Como la continuación. Fíjense que el BOS nosotros lo marcaríamos por esta zona. ¿Por qué? Porque vemos que el precio continuó su tendencia alcista. Es decir, que el precio fue capaz de generarnos otro alto más alto que el anterior. ¿Se entiende? Lo mismo acá. Fíjense que el precio es capaz de generarnos otro alto más alto que el anterior. Siempre que nosotros veamos que el precio es capaz de generarnos la continuación de la tendencia, significa que eso es un BOS. Bien, vamos a detallarlo, ya que esto a ustedes les va a permitir tener un gráfico mucho más ordenado, ¿sí? Poder identificar correctamente la dirección del precio. Fíjense que el BOS se caracteriza por eso. El BOS significa la continuación de la tendencia. Fíjense, en este caso tenemos un impulso, tenemos lo que es el retroceso y tenemos nuevamente un impulso. Nos verificamos acá que el precio fue capaz de generarnos un alto más alto que el anterior, dándole así continuidad a la tendencia. Fíjense que acá nuevamente el precio generó otro impulso, generó un retroceso y volvió a generar un nuevo impulso, dándole continuidad a la tendencia, generando otro alto. Fíjense que el precio fue capaz de generarme otro alto. Y siempre que nosotros veamos que el precio es capaz de continuar la tendencia, eso se denomina como BOS. ¿Sí? Lo mismo acá. El precio volvió a generar un alto más alto que el anterior y tenemos nuevamente lo que es el BOS. Y acá también lo mismo. Tenemos un alto más alto que el anterior y eso significa que el precio volvió a generar lo que es un BOS, una continuación de la tendencia, ¿sí? Esto en una tendencia alcista. Y lo mismo sucedería en una tendencia bajista. ¿Cómo vemos la continuación de la tendencia bajista? Cuando vemos que el precio es capaz de generarnos un bajo más bajo que el anterior. Fíjense en este caso. El precio nos genera este bajo,
nos genera un retroceso y nos genera un nuevo impulso. Este nuevo impulso, fíjense que es más bajo que el bajo anterior. Por ende, tenemos una continuación de la tendencia bajista, generándonos así lo que es un BOS. Nuevamente tenemos lo que es un retroceso, tenemos lo que es el impulso y vemos que este bajo nuevamente es más bajo que el anterior y dándonos así nuevamente lo que es un BOS. ¿Por qué? Porque es la continuación de la tendencia. Lo mismo acá, tenemos el retroceso, tenemos nuevamente el impulso, este bajo es más bajo que el anterior y tenemos otra vez lo que es el BOS, dándonos así la continuación de la tendencia alcista y la tendencia bajista. Bien, entonces, para resumir, ¿qué significa BOS? Bueno, BOS significa la continuación de la tendencia, de una tendencia. Bien, en resumidas palabras, para que lo puedan entender mucho más sencillo, ¿sí? Ya que el trading, recuerden que tiene que ser lo más simple posible. El BOS significa la continuación de una tendencia, ya sea alcista o ya sea bajista, ¿sí? De esta manera ustedes van a poder identificar lo que es un BOS dentro de una estructura y dentro de cualquier activo que ustedes estén analizando. Bien, siempre tienen que tratar de simplificar su trading, ¿sí? Siempre, traten de hacerlo siempre lo más sencillo posible. Repasamos una vez más. Recuerden siempre anotar todo, ya que después de la clase vamos a estar resolviendo lo que son las dudas de cada uno. Entonces, para cerrar lo que es el BOS es la continuación de la tendencia. En una tendencia alcista, la continuación sería generar altos cada vez más altos. Y en una tendencia bajista, el BOS sería generar bajos cada vez más bajos. Bien. Ahora, esto fue el punto número 2. En el punto número 3 vamos a tener lo que es el choch. Bien, que el choch ya tiene un significado diferente a lo que es el BOS. Bien. Perdón. Bien, tenemos lo que es el choch. ¿Qué significa el choch? El choch van a tenerlo con diferentes terminaciones, ¿sí? Van a tener diferentes detalles del choch, pero siempre termina significando lo mismo. Algunos lo identifican como cambio de carácter, ¿sí? Cambio de carácter. Otros lo identifican como quiebre de estructura. Pero en este caso termina significando lo mismo. Ahora vamos a explicarlo gráficamente a qué se refiere un cambio de estructura, un quiebre o un cambio de carácter. Supongamos que nosotros venimos en una tendencia alcista, ¿sí? Venimos acá en una tendencia alcista, generando altos cada vez más altos, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso y un nuevo impulso, ¿sí? Esto es una tendencia alcista, recuerden. ¿Por qué? Porque tenemos altos cada vez más altos. Bien. Cuando nosotros queremos identificar un choch, un cambio de carácter, un quiebre de estructura, vamos a identificarlo de la siguiente manera. Les había mencionado que el BOS es la continuación de la tendencia, ¿sí? Esto es un BOS. Acá tenemos otro BOS. Otro BOS. Y acá tenemos otro BOS. Bien. Hasta acá estamos correctos, ¿bien?
Les había mencionado que el BOS es la continuación de una tendencia, ya sea alcista o bajista. Bien. Ahora, el choch es diferente. Como la característica lo dice, es un cambio de estructura, un cambio de carácter. Y así nosotros pasamos de una estructura alcista, pasamos a una estructura bajista. ¿Por qué? Porque el precio a nosotros nos rompe, ¿sí?, la estructura. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que el precio, en este caso, no fue capaz de generarme otro alto, ¿sí? No fue capaz de continuar mi tendencia, ¿sí? El precio no me pudo generar un alto más alto que este. Fíjense que el precio no fue capaz de generarme un nuevo alto. ¿Y qué hizo el precio? Me generó un bajo más bajo que el anterior. Fíjense que el precio me generó un bajo más bajo que el anterior. Cuando nosotros vemos este patrón dentro del gráfico, estamos ante lo que es un choch, ¿sí? Lo que sería un cambio de carácter o un CDC, como quieran llamarlo, ¿sí? Pero ahí nosotros nos encontramos ante lo que sería un choch. ¿Por qué? Porque el precio no es capaz de continuar nuestra tendencia alcista y nos rompe la tendencia, generándonos, en vez de un alto más alto, nos genera un bajo más bajo, ¿sí? Y de esa forma se genera el famoso choch, que significa un cambio de estructura. ¿Por qué? Porque pasamos de una estructura alcista, pasamos a una estructura bajista. Y a partir de ahí, el precio, ¿qué va a ser? Si veníamos alcistas y pasamos a ser bajistas, el precio a partir de ese punto va a comenzar a generarme bajos cada vez más bajos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio justamente a mí me acaba de generar un cambio de estructura. ¿Se entiende? Entonces, si ya tenemos el cambio de estructura, significa que a partir de acá el precio tiene que hacerme una continuación nuevamente de su tendencia bajista en este caso. Y fíjense que el precio me genera la continuación de la tendencia. Me genera bajos cada vez más bajos. Fíjense, acá tenemos otro bajo. Y acá tenemos nuevamente otro bajo. ¿Por qué? Porque el precio, cuando venimos en una tendencia, ya sea alcista o bajista, y no es capaz de continuar la tendencia, nos va a generar un cambio de estructura, ¿sí? En este caso pasamos de alcistas a bajistas. Y ahora, esto para detectar una estructura bajista, para detectar un rompimiento de estructura. Ahora vamos en el hipotético caso de que nosotros nos encontremos en una tendencia bajista. Fíjense que el precio me viene generando bajos cada vez más bajos, ¿sí? Fíjense, este bajo es más bajo que este y este bajo es más bajo que este. En este caso el precio, fíjense que a partir de este punto no es capaz de generarme nuevamente otro bajo. ¿Y qué hace el precio? Me genera un nuevo alto en este caso, ¿sí? El precio viene y en vez de generarme un nuevo bajo, el precio me genera un nuevo alto, dándome así nuevamente otro cambio de estructura. Bien. Y acá, en vez de marcar un BOS, estaríamos marcando lo que sería un choch. ¿Por qué? Porque el precio pasa de estar en una tendencia bajista, pasa a estar en una tendencia alcista ahora. Entonces, al tener este quiebre de estructura, ¿sí?, y pasar de una tendencia bajista, pasar a una tendencia alcista, ¿qué tendría que realizar el precio? Bueno, continuar la tendencia alcista. Es decir, que a partir de este punto el precio tiene que ir generándome continuaciones, altos cada vez más altos, ¿sí?, dándome así nuevamente lo que es el BOS. Recordemos que el BOS es la continuación de la tendencia, ¿sí? Acá tenemos un BOS, acá tenemos otro BOS,
Y acá tenemos otro BOS nuevamente. Bien, ¿por qué? Porque el precio, al venir a una tendencia bajista y no ser capaz de generarme un nuevo bajo, más bajo que este, al no ser capaz de generarme ese bajo, el precio me genera un nuevo alto, más alto que el anterior, y dándome así el cambio de estructura, el famoso chocho. Y a partir de ahí me da continuación de la tendencia alcista. Bien, en esto se caracteriza el chocho, porque es un cambio de estructura, ¿sí? Es el cambio de estructura del precio. Cambio de estructura. Pasamos de una tendencia alcista, ¿sí? Pasamos de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Y viceversa, ¿sí? Pasamos de una tendencia alcista a una tendencia bajista y una tendencia bajista a una tendencia alcista, ¿sí? De eso se caracteriza lo que es el chocho. Bien, entonces vamos a repasar hasta ahí lo que ya tenemos, ¿sí? En el mercado vamos a identificar tres tipos de estructuras principales. La estructura alcista, que se caracteriza por generar altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. Una estructura bajista, que se caracteriza por generar bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos. Y lo que es una acumulación. ¿Por qué? Porque el precio no es capaz de generarme un quiebre al alza o un quiebre a la baja, ¿sí? Se queda en un rango de negociación. Bien. El BOS. En una tendencia alcista tenemos lo que es el BOS, que el BOS es la continuación de la tendencia. ¿Por qué? Porque me genera altos cada vez más altos. Este alto es más alto que este alto es más alto que este y este alto es más alto que este, ¿sí? Fíjense, este alto es más alto que este alto es más alto que este, ¿sí? Este alto es más alto que este y este alto es más alto que este. Bien, eso en una tendencia alcista. Y en una tendencia bajista tenemos que este bajo es más bajo que este bajo es más bajo que este y este bajo es más bajo que este. Bien, en una tendencia bajista tenemos la continuación de su tendencia. Ahora, el chocho, recordemos, sí, vamos a repasarlo rapidito, que es el quiebre de estructura. ¿Por qué? Porque el precio no es capaz de, en una tendencia alcista, el precio no es capaz de generarme un nuevo alto, ¿sí? No es capaz de generarme este nuevo alto y en su defecto me genera un nuevo bajo, ¿sí? El precio viene y me genera un nuevo bajo. Y por ende me da nuevamente la continuación de la tendencia bajista. Este bajo es más bajo que este y este bajo es más bajo que este. Y en una tendencia bajista, fíjense, para pasar a una tendencia alcista, el precio no me debe generar otro bajo. Fíjense que acá no fue capaz de generarme un nuevo bajo y en su defecto me generó un nuevo alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque este alto es más alto que este, ¿sí? Y así dándome la continuación de la tendencia. Este alto es más alto que este y este alto es más alto que este. Bien, y en la tendencia bajista recuerden que este bajo es más bajo que este, dándome así el cambio de carácter. Bien, esto es para identificar lo que es un chocho, un quiebre de estructura. Bien, esos son los primeros 3 puntos importantes para aprender a identificar el fractal, ¿sí? Para aprender a identificar la estructura del mercado y el cambio de estructura. Bien,
Ahora vamos a proceder con el punto número 4, que son las manipulaciones o el famoso sweep, ¿sí? Que lo habrán escuchado mucho, lo habrán visto en muchos gráficos, ¿sí? El sweep, ¿sí? Para que ustedes los puedan comprender, significa un barrido de liquidez, ¿sí? Ustedes habrán visto en muchos gráficos, ¿sí? Esta palabra sweep, ¿sí? Y la mayoría no habrá sabido qué es, ¿sí? La mayoría no podrá identificarlo, pero el sweep es el barrido de liquidez. Bien, eso significa sweep. Y ahora se los voy a representar en el gráfico, ¿sí? En un ejemplo. También conocido como manipulación, ¿sí? Esto es sweep o manipulación. Bien, tenemos el sweep o manipulación, que significa un barrido de liquidez o toma de liquidez, como quieran llamarlo. Bien, les explico a qué va esto. Les había mencionado, ¿sí?, que en una tendencia alcista, el precio, fíjense cómo influye la estructura, ¿sí? Fíjense que influye la estructura alcista, fíjense que influye la estructura bajista siempre. ¿Por qué? Porque en el mercado se repite siempre lo mismo. Les había mencionado que en una estructura alcista nosotros tenemos altos cada vez más altos, ¿sí? Y presten mucha atención a esto que les voy a explicar, porque es un error muy común que suelen cometer todos, ¿sí? Nosotros, siempre que veamos una estructura alcista o una estructura bajista, habíamos mencionado que la continuación de la tendencia la identificamos por el BOS. ¿Por qué? Porque el precio es capaz de generarme altos cada vez más altos. Pero un detalle que siempre debemos tener en cuenta es que el alto que me genere el precio tiene que ser con cuerpo de vela. Es decir, que el precio no me puede generar un alto con mecha, ¿sí? Siempre tiene que ser con cuerpo de vela. Este alto tiene que ser más alto que este, pero con cuerpo de vela. Este alto tiene que ser más alto que este, pero con cuerpo de vela. Siempre. En cualquier tendencia, ya sea una tendencia alcista y ya sea una tendencia bajista. Siempre verifiquen que la continuación de la tendencia haya sido con cuerpo de vela. Ahora, ¿cómo identificamos nosotros una manipulación? Por ejemplo, o un sweep, un barrido de liquidez. Venimos en una tendencia alcista, ¿sí? El precio me viene generando altos cada vez más altos y vemos que el precio intenta generarme lo que es un cambio de estructura. Pero ¿qué sucede? Esta es una trampa en la cual muchos suelen caer, más que nada las personas que son nuevas. ¿Qué sucede acá? El precio me genera el bajo, ¿sí? Vemos que el precio es capaz de generarme un bajo nuevamente. Pero, ¿qué hay que tener en cuenta? Lo mismo que les mencioné en lo que es la continuación de las tendencias. Debemos verificar, ¿sí?, que este bajo que me genera el precio sea con cuerpo de vela. Es decir, que en este caso, este bajo sea vulnerado con cuerpo de vela en la temporalidad en la que te encuentras analizando, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una vela de cuerpo rojo, porque es una vela de tendencia bajista, ¿sí? El quiebre tiene que verse de esa forma, ¿sí? La vela, ¿sí?, tiene que estar por debajo del último bajo, ¿sí? Siempre el quiebre tiene que ser con cuerpo de vela. Eso es un quiebre válido. Y lo mismo en las continuaciones de la tendencia. Siempre la tendencia tiene que continuar con cuerpo de vela, ¿sí? ¿Por qué? Ahora les voy a explicar. Siempre que nosotros veamos esto, debemos saber que la continuación de la tendencia tiene que ser con cuerpo de vela, y cuando veamos un chocho o un quiebre, un cambio de estructura, también tiene que ser con cuerpo de vela. Y de esa forma funcionaría darle continuación a la tendencia bajista, ¿sí? De esa forma sí va a suceder esto.
Pero, ¿qué pasa si no sucede eso? ¿Qué pasa si el precio, a mí, en vez de superarme el bajo con cuerpo de vela, el precio no lo hace y me supera con mecha? Es decir, que en vez de ver una vela completa, nosotros solamente vemos una mecha. El precio no es capaz de generarme el quiebre con cuerpo de vela y me genera con una mecha. La mayoría, al ver esto, dice, listo, el precio me generó un nuevo bajo. Por ende, voy a esperar el retroceso, voy a vender y voy a darle continuación a la tendencia. Pero ¿qué pasa si te digo que eso no sucede así? ¿Por qué? Porque esto es una manipulación, esto es un barrido de liquidez, esto no es un quiebre válido. Un quiebre válido tiene que generarse siempre con cuerpo de vela. ¿Por qué? Porque cuando vemos este tipo de movimientos, significa que el precio tenía liquidez acumulada en este punto, ¿sí? Teníamos liquidez acumulada en este punto y teníamos una zona de compra mucho más fuerte por la parte baja. Que eso ya lo vamos a estar viendo en las próximas clases, ¿sí? Zonas de oferta y demanda. Pero significa que el precio tenía una zona mucho más fuerte por la parte baja, tomó liquidez del punto anterior y cuando vemos estos movimientos, lo que continúa no es una tendencia bajista. El precio va a hacer esto, ¿sí? El precio va a hacer esto. ¿Por qué? Porque esto es una manipulación, ¿sí? Y al generarte una manipulación, el precio, en vez de generarte la tendencia bajista, te liquida el stop loss en este caso. ¿Por qué? Porque la mayoría ha ingresado en ventas al ver el nuevo bajo que te generó. Pero al no ser un bajo válido, ¿sí? Al ser con mecha, el precio toma liquidez y en su defecto se va hacia el lado contrario. Es decir, continúa generando fractales alcistas. Bien. Y lo mismo sucede en una tendencia bajista. Siempre verifiquen que la tendencia bajista, ¿sí?, vaya generando bajos cada vez más bajos y que siempre sea con cuerpo de vela, ¿sí? Siempre el precio tiene que generarte bajos cada vez más bajos con cuerpo de vela. En toda tendencia, ya sea alcista o bajista, siempre la continuación debe ser con cuerpo de vela. Ahora, ¿qué sucede? Lo mismo que acá. Si vemos que el precio no genera el nuevo bajo y en su defecto viene y me quiere generar un nuevo alto. Lo que debemos verificar primero es que este nuevo alto haya sido superado con cuerpo de vela, ¿sí? Que el precio haya cerrado de esta forma, que el cuerpo de la vela haya estado por encima del alto anterior, ¿sí? Si vemos esto, perfecto, es un quiebre de estructura válido y le podemos dar continuidad a la tendencia alcista, ¿sí? Si vemos eso, podemos darle continuidad a la tendencia alcista y tendríamos de vuelta al boss. Pero, ¿qué sucede si vemos que el precio, en vez de generarme el nuevo alto con cuerpo de vela, me lo genera con mecha? Lo que sucedería en ese caso es que estaríamos nuevamente ante una manipulación. ¿Por qué? Porque el precio me sacaría liquidez de este alto, ¿sí? Tomaría liquidez de ese alto y en su defecto, como ya manipuló ese punto, tomó liquidez y al no ser un quiebre válido, al ser una manipulación, el precio va a generarme nuevamente bajos más bajos y va a continuar con su tendencia bajista, ¿sí? Hasta que me genere un quiebre válido con cuerpo de vela, ¿sí? Hasta que veamos esto, pero que esto sea con cuerpo de vela, ¿sí? Que este quiebre sea generado con cuerpo de vela. Bien, ¿se entiende? La manipulación o el sweep barrido de liquidez es cuando el precio, ¿sí?, me cierra con mecha, ya sea el alto o el bajo, tratándose de un cambio de estructura o de una continuación de tendencia. Lo mismo sucedería cuando queremos operar una continuación de la tendencia. Si nosotros vemos que el precio no me genera el alto más alto con cuerpo de vela, significa que el precio
va a seguir buscando liquidez por la parte baja antes de continuar su tendencia. Es decir, supongamos, ¿sí?, que el precio, venimos en una tendencia alcista, ¿sí? Venimos en una tendencia alcista. Y el precio, en vez de generarme un alto con cuerpo de vela, ¿sí?, en vez de generarme un alto con cuerpo de vela, el precio me lo genera con mecha, ¿sí? El precio viene, me genera el alto, pero me lo genera con mecha. ¿Esto qué significa? No significa que automáticamente porque pase esto el precio va a agarrar y se va a empezar a desplomar. No. Significa que el precio tomó liquidez del alto, ¿sí?, hizo el barrido de liquidez y va a continuar tomando liquidez de la parte baja. Posiblemente acá tengamos algún order bloque de alta probabilidad con toma de liquidez, ¿sí?, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero esto significa que el precio tomó liquidez del alto y que va a bajar a buscar combustible, va a bajar a buscar liquidez por la parte baja para ahí recién darle continuidad a su tendencia alcista, ¿sí? Y en este caso sí, ahí ya tendríamos el quiebre del alto con cuerpo de vela. Bien, lo mismo sucede en una tendencia bajista, ¿sí? Siempre verifiquen que sus altos sean con cuerpo de vela, cada alto sea con cuerpo de vela y cada bajo sea con cuerpo de vela también, en una continuación de tendencia, ¿sí? En un cambio de tendencia, recuerden verificar siempre que el cambio de estructura sea generado con cuerpo de vela, ¿sí? Cuando ustedes vean esto pueden ponerle sweep, ¿sí? Pueden ponerle sweep para aprender a identificarlo. ¿Por qué? Porque es el barrido de liquidez. Bien, de esto se trataría el sweep. Siempre es una manipulación, es un barrido de liquidez. Esto simplificándolo, ¿no? Porque si lo vamos a profundizar, posiblemente termine confundiéndose. Pero la idea siempre es hacerlo lo más sencillo posible a su trading. Cada concepto que ustedes aprendan lo van a ver con distintos nombres, en inglés, en cualquier otro tipo de idioma, pero termina significando siempre lo mismo. Bien, esto es el sweep. Es la manipulación, es el barrido de liquidez. Bien. Ahora vamos a repasar nuevamente lo que ya tenemos hasta acá, ¿sí? Explicamos lo que son el tipo de tendencia. Tenemos tres tipos de tendencia: tendencia alcista, tendencia bajista y acumulación. Tendencia alcista, caracterizada por generar altos cada vez más altos. Tendencia bajista, bajos cada vez más bajos. Y lo que es la acumulación, porque el precio no es capaz de generarme un alto más alto ni un bajo más bajo. Bien, tenemos lo que es el BOS. El BOS es la continuación de la tendencia. En una tendencia alcista, el BOS significa continuación de su tendencia, generándome altos cada vez más altos, ¿sí? Y en una tendencia bajista significa generarme bajos cada vez más bajos. Bien, en lo que es el choch, hace referencia a lo que es el cambio de estructura. El precio no puede continuar su tendencia alcista y en vez de generarme un nuevo alto, el precio me genera un nuevo bajo, dándome así un cambio de estructura. Y después de eso da continuidad a su tendencia bajista, porque pasamos de alcistas a bajistas. Y en una tendencia bajista identificas un choch cuando el precio no es capaz de generarte un nuevo bajo y el precio te genera un nuevo alto con cuerpo de vela, un alto más alto que el anterior, y ahí identificamos lo que es un choch, un cambio de estructura, y pasamos de una tendencia bajista a una tendencia alcista y le damos continuidad a su tendencia generando altos cada vez más altos. Bien, ahora el sweep, ¿sí?, o el barrido de liquidez o la manipulación, significa cuando el precio en un cambio de estructura, ¿sí?, el precio no me genera un bajo más bajo que el anterior con cuerpo de vela en una tendencia alcista, sino que me lo genera con mecha. Eso significa que el precio manipuló el bajo, tomó liquidez de este bajo y recién en ese momento el precio me comienza a dar continuidad a su tendencia alcista. Recuerden, siempre que ustedes vean esto,
en el gráfico, supongamos que quieran operar un cambio de tendencia y ustedes vean que el precio en una tendencia alcista te generó un bajo más bajo que el anterior, pero fue con mecha y no fue con cuerpo de vela, esperen. Esperen a que el precio te genere el cambio con cuerpo de vela. Y lo mismo en una tendencia bajista. Cuando ustedes quieren operar un cambio de estructura, esperen a que el precio te genere un alto más alto que el anterior con cuerpo de vela. Si te lo generó con mecha, espera. Sé paciente. El mercado te va a dar tu entrada. No te apresures. Siempre esperen ese punto. Bien. Hasta ahí vamos quedando todos claros, ¿sí? Estos son los puntos más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de analizar el mercado, al momento de identificar su estructura, sus fractales, ¿sí? Al momento de identificar una continuación de la tendencia, una manipulación o un cambio de estructura. Bien. Ahora, hablemos un poco de lo que es la mentalidad institucional, ¿sí? Que en este caso, ¿sí? Esto ya va un poco más en lo fundamental, ¿sí? Un poco más adentrándonos en el fundamento de lo que es el trading. Bien, pensar como institución, ¿sí? No significa que sabes exactamente dónde se van a ejecutar todas las posiciones, no significa que la tenés clarísima, que sos el más grande de todos. Pensar como una institución, tener la mentalidad institucional, significa encontrar las zonas de alta probabilidad de reacción, ¿sí? Significa no ingresar en cualquier punto del mercado. Una mentalidad institucional es aprender a ser paciente. Es decir, ¿qué hubiera hecho una persona que no tiene una mentalidad institucional, por así decirlo? Hubiera ingresado en una venta acá. Habría visto que el precio te generó un nuevo bajo. Dice, listo, acá tengo un OB, tengo una zona de order block. Voy a agarrar y me voy a ir en ventas a buscar generarme fractales bajistas. Pero ¿qué pasa? La persona, al no saber qué está operando y al no saber por qué operar eso, ¿sí? Lo que hace es perder. Se va liquidado en stop loss, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es paciente, ¿sí? Porque quiere aprovechar todo en el momento. Lo que uno tiene que hacer siempre es esperar las confirmaciones, esperar a que el mercado te guíe. Si el mercado te está generando una manipulación, no ingreses, espéralo. Sé paciente, espera que te genere el quiebre de estructura para poder ahí recién en ese momento buscar el retroceso e ingresar en la operativa buscando generar esos fractales bajistas y viceversa en una tendencia bajista para generar fractales alcistas, ¿sí? La mentalidad institucional va más enfocado en que una persona tiene que aprender a detectar, ¿sí?, las zonas de altas probabilidades de reacción del mercado. Significa no entrar por entrar, ¿sí? No entrar porque el precio subió mucho, no entrar porque el precio bajó mucho, o simplemente porque hay mucho volumen, o porque fulanito te dijo compra acá, fulanito te dijo vende acá. No, significa entender lo que estás haciendo, ¿sí? Vos tenés que entender por qué estás comprando. Tenés que entender por qué estás vendiendo. Tenés que entender qué estás haciendo dentro del mercado antes de presionar el botón de comprar y vender, ¿sí? De eso se trata, tener una mentalidad correcta. Ser paciente, entender lo que haces, saber por qué estás entrando, por qué estás vendiendo, por qué saliste de ese trade, por qué decidiste no tomarlo. De eso se trata, tener una mentalidad correcta dentro del mercado. Bien. Y de esta forma, cerrándolo así, damos por finalizado la primera etapa de la clase número 1 del Bootcamp de Nexo TRD 2026.